H&P Productions presenta 30 segundos más. Alista en sala de reanimación, paciente de 15 años con posible fibrilación ventricular por golpe en el pecho. Por favor, doctor, salve a mi hijo. No creo poder soportarlo. No me lo deje morir, doctor, no me lo deje morir, por el amor de Dios. No podría vivir sin él, no me lo deje morir, por favor. Quédese esperando a que Dios lo salve a ver si sale vivo de aquí. Señora, por favor, espere aquí. Doctor, yo tengo la fe en usted y en Dios. En ustedes dos. No me lo deje morir, por favor. De inmediato, ingrésenlo. RCP constante. No respira. Sigan, sigan, sigan. Es muy complejo, doctor. Enfermeras, no se detengan. Sala de reanimación ocupada, no hay desfibrilador a la mano. Sigan, RCP, no paren de masajear. Sigan, sigan, sigan. No podemos permitir que se vaya. Ya está, doctor. Lo tenemos, está respirando, lo tenemos. Aparente ritmo cardíaco. Doctor, ¿cómo está mi hijo? Debo ser muy sincero. Su hijo tuvo una fibrilación ventricular, lo cual indica que debería haber tenido una muerte súbita. Pero no entiendo cómo hace para seguir con vida. Es muy valiente. Necesito que me explique exactamente qué pasó. Estábamos en un partido definitivo frente a Cazatalentos para llevar a mi hijo a jugar a las canteras del fútbol inglés. Pero por cosas del destino, su pecho recibió un balonazo que venía con gran velocidad y potencia. E inmediatamente cayó desmayado al suelo, doctor. Frente a los ojos de todos nosotros, sin poder hacer nada. Christopher, aquella promesa del fútbol, se hallaba entre la vida y la muerte. Con apenas 15 años buscaba entre el más allá y esta vida cómo regresar para cumplir con sus sueños. Cuando su padre murió, le prometió cuidar a su madre. No abandones nunca a tu madre. Lucha por tus sueños. Lucha, hijo, aunque la misma muerte venga por ti. Te amo. Yo también te amo, padre, y no lo dudes. Siempre voy a cuidar a mamá. Desde ese momento, Christopher, con tan poca edad, se había convertido en el hombre de la casa. Asistía a su hermano en las tareas y hacía acompañamiento constante en sus deberes escolares y en cada suceso de su vida. Su madre no tenía queja alguna, porque él, Christopher, ayudaba en la plaza de mercado y cada centavo que ganaba era para ayudar a su madre en los gastos de la casa, porque el trabajo como lavandera no le daba mucho. Esa noche, terminando su turno, el doctor Costa se va para su casa con mucha preocupación y, mientras está en el silencio de su carro, lloraba de solo pensar que su hijo tenía exactamente la misma edad. No piensen que era falta de profesionalismo, era el alma que le gritaba de tristeza porque había sido preparado para salvar vidas y el choque emocional le estaba haciendo una mala jugada. Al llegar, precisamente es su hijo quien lo recibe a la entrada de la casa, haciendo su tristeza más aguda. Solo lo abraza y, para no ser cuestionado, responde deprisa al saludo de su hijo para subir inmediatamente a su estudio. Hola, padre, ¿qué tal tu día? Bien, hijo, bien. El doctor Costa no se daba por vencido y, buscando miles de maneras, investigaba en libros de medicina de todo el mundo cómo podía salvarle la vida a aquel chico, aunque sabía era la tarea de un cardiólogo. Pero lastimosamente todo era en vano. Hasta se atrevió a llamar a altas horas de la noche a colegas, pidiendo excusas por el atrevimiento, pero el resultado era inmensamente negativo. Buenas noches, doctor Castro. Disculpe por la hora, pero tengo un caso un poco complejo y deseo me ayude con él, por favor. Tengo un paciente de 15 años con fibrilación ventricular. Es muy complejo, por las características que me explica. No es mucho lo que se puede hacer. Gracias.
Buenas noches, doctora Méndez. Disculpe por la hora, pero tengo un caso un poco complejo y deseo me ayude con él, por favor. No he escuchado el primero que se haya salvado. Después de miles de esfuerzos y de asistir incansablemente, la madrugada le dio la bienvenida a la mañana y su turno de trabajo comenzaba nuevamente a la clínica. Sin perder tiempo, sube inmediatamente al cuarto de Christopher para ver cómo seguía. Había una enfermera con la que cruza algunas palabras. ¿Cómo pasó la noche, Christopher? Estable, doctor. El doctor Costa se sentía muy conmovido, pero realmente no sabía cómo ayudar a su paciente. Lentamente se acerca y toca el cabello de Christopher, intentando conseguir respuesta y como obligándolo a despertar de la nada. Lágrimas bajaban sin compasión por su rostro. Era la primera vez que algo de esta magnitud le pasaba. Sus pensamientos en voz alta lograban conmover cualquier persona. Si pudiera hacer algo realmente por ti, no dudes que lo haría. Despierta, despierta por ti, por tu mamá y tu hermano. Recuerda, campeón, que eres el hombre de la casa. Dicen que el doctor pasó horas al lado de Christopher, hablándole sobre miles de anécdotas agradables a lo largo de su vida, pero sobre todo a lo largo de su carrera. Por último, tomó una revista sobre los futbolistas destacados del año y, desesperado, contemplando el rostro del chico yacido en la camilla, conectado a miles de aparatos, no dándose por vencido, dice nuevamente: Dime qué puedo hacer por ti. Lo he intentado todo, absolutamente todo. No se logra explicar cómo o por qué ocurrió, pero Christopher abrió sus ojos ante el pálido rostro del doctor Costa, para solamente, con sentida cordura y con hermosa sonrisa, decir: ayúdeme a vivir, solo quiero ser el mejor futbolista del mundo y prometo dedicarle un gol. Expresadas estas palabras, Christopher volvió a dormir profundamente. Dándose verdadera prisa, visiblemente conmovido y desesperado, se dirige a la capilla de la clínica y, encontrándose solo, se arrodilla en medio de aquel lugar sagrado y, agitado y lleno de dolor, suplica: Ok, Señor Todopoderoso, tú ganas. Está bien, creo en ti. Si quisieras llevarte el mérito de todas las personas que nosotros salvamos, adelante, hazlo, no me importa saber quién gana, solo quiero que por favor, este niño vuelva a tocar un balón. Después de respirar profundamente y de una lenta pausa, prosigue: No somos malas personas por creer en la ciencia. Muchos hasta creen en ti. Hemos logrado cosas realmente sorprendentes, pero tú siempre te llevas el crédito. El sacerdote, que lo escuchaba a lo lejos, se acerca intentando consolarlo. Hijo, no se trata de quién gana, se trata de hacer un verdadero equipo de trabajo. Tú bien lo has dicho, hay médicos muy buenos y Dios lo sabe, pero no está de más pedir su ayuda. El doctor Costa, mirando agobiado al sacerdote, se levanta para que su cabeza procese un poco todo lo que sucedía, y sin decir palabra alguna o refutar, se marcha a seguir con su labor. En el pasillo de regreso, escuchaba que varios colegas y personas de servicio sanitario en general lo saludaban, pero su mente estaba completamente ida. Para él, el resto del mundo había desaparecido. Buenos días, doctor Costa. Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal la mañana? Hola, mañana. Muchos dirían que le faltaba compostura y profesionalismo. Para otro tanto, solo significaba que estaba recordando que era ser humano. Cuando el doctor regresa a la habitación, la madre de Christopher y su hermano se hallaban cuidándolo, y sin dejarlo decir una sola palabra lo interceptan. Le suplico, doctor, por favor, dígame que mi hijo se va a salvar. Debe ser la ley de la vida. Se supone que nuestros hijos sean los que nos den cristiana sepultura. No al revés, doctor, no al revés. Eso no lo soportaría. Dígame, ¿usted soportaría algo como esto? Doctor, ¿cierto que él solo está dormido y mañana se va con nosotros a la casa? ¿O por la noche para jugar conmigo? Sin tiempo para poder dar respuestas a las preguntas lanzadas con gran ilusión y al mismo tiempo con desespero, Christopher entra en código azul.
El monitor de signos vitales demostraba que su ritmo cardíaco no andaba para nada bien, y los movimientos en su cuerpo lo comprobaban. Enfermeras, doctores, alisten sala de reanimación. La madre y el niño son alejados en medio de la conmoción y el caos. No me voy a salir, no quiero salir. Señora, por favor, usted tiene que salir. Nos está entorpeciendo nuestra labor. Por favor, déjeme estar con mi hijo. No, déjeme estar con él, por favor. Señora, por favor, espere afuera. Inmediatamente, con todo el equipo, el doctor Costa comienza la reanimación. 150 joules. Descarga. Vamos, Christopher, vamos. Dios. Tú ganas. Pero haz que viva. Ok, creo en ti, pero tráelo de vuelta. Maldita sea, 50 joules. Otra vez. Despeje. No. Christopher, quédate con nosotros. Una más, por favor, una más. Ya no, doctor, ya no está. No hay signos vitales. Decía una enfermera. No más, ya no más. No es lo correcto. No puede ser, por favor. Intentémoslo. 30 segundos más, vamos. 30 segundos más, vamos. 30 segundos más. Las personas fueron abandonando la sala, pero el doctor Costa no se daba por vencido. Sin embargo, al poco tiempo, viendo perdida la batalla, mirando al cielo, buscando juzgar y abandonando la sala, grita: ¿Sí ves? Creí en ti para nada. Está muerto. Tú no existes. Terminando de decir ello, el monitor de signos vitales comienza a funcionar nuevamente. Christopher estaba respirando. Y dando media vuelta, el doctor Costa lo abraza cayendo arrodillado y entre sollozos y respiros solo dice: Gracias. Se dice que miles de goles han sido dedicados al doctor Costa.